Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Seguimos en Notimundo Estelar. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, en el primer trimestre del 2024, la tasa de desempleo se ubicó en el 4.1%. ¿Qué dicen el resto de las cifras respecto del empleo en nuestro país? Vamos a analizarlo enseguida. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Hacemos contacto a esta hora con el abogado Guido Bajaña, viceministro del Servicio Público, para hablar sobre el empleo en nuestro país. ¿Qué dicen las cifras a propósito de estos meses, donde hay la sensación de que la reactivación no está como en los niveles, al menos como lo dicen las autoridades, pero vamos a ver qué dicen las cifras en este momento? Doctor Bajaña, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Muy buenas tardes, les saluda Guido Bajaña, viceministro del Servicio Público. Referente a la consulta que usted me realiza, señor periodista, es un honor, primero, estar en su programa. Nos sentimos muy contentos aquí en el Ministerio de Trabajo para poder intervenir y informar sobre lo que se registra en el Ministerio de Trabajo referente a los contratos, ¿no? Tenemos un corte de los primeros días de septiembre que se ha registrado 211.905 contratos de trabajo, ¿no? Estos son contratos jóvenes comprendidos entre 18 años a 29 años. Es por la ley de eficiencia económica, que es la ley de los jóvenes, que se ha venido implementando desde el 2023, en el cual el Ministerio de Trabajo ha iniciado este proyecto, como es la ruta de la empleabilidad. ¿En qué consiste la ruta de la empleabilidad? Es ir tocando puertas a instituciones privadas, empresas, para que nos conozcan los beneficios de contratar a jóvenes, contratar a mujeres conforme a la ley Violeta, que vienen beneficios tributarios, y así también se puede combatir con la delincuencia, ya que el trabajo es una herramienta social en la cual se fortalece la sociedad, las personas que intervienen en ella, ya que se aleja de estos malos pasos, estos malos hábitos, y empiezan a trabajar con sus primeros años de vida referente a la edad que ya tienen la mayoría de edad, ¿no? Entonces, este sería sus primeros años de vida en el sector laboral, donde ganarían experiencia y así poder ir escalando, ya sea en el sector privado, como es el caso de que se está realizando estos proyectos mediante el Ministerio de Trabajo, ¿no? Hablábamos, doctor Bajaña, del desempleo, la tasa de desempleo que se ubica en el 4.1%, llevado a las cifras más reales, me refiero, más allá de la tasa de desempleo. ¿En qué número está ubicado la cantidad de ecuatorianos que no logran un empleo adecuado? Muchísimas gracias. Como le digo, acá en el Ministerio de Trabajo nosotros registramos los contratos reales, los contratos cuando la entidad privada, la institución privada, adquiere una obligación con una persona natural. Los datos que usted me habla del INE son referentes a encuestas, entonces tocaría verificar dónde se realizan las encuestas que realiza esta institución, ya que podría hacerse en un lugar rural donde tal vez el trabajo formal es escaso, o también lo pueden hacer en un lugar donde el trabajo formal, como la plataforma aquí en Quito, que todos tienen un trabajo y trabajan en el sector público, o empresas que están cerca de la plataforma que tienen su contrato registrado. Entonces, esas realidades pueden variar mucho en las estadísticas. Entonces, yo considero que sí debería aclarar el INE de dónde sacan estos porcentajes y en qué áreas se los realizan, ¿no? ¿Por qué las diferencias? Es diferente hacer una encuesta en un sector rural, digamos en el campo, donde muchas veces trabajan por jornadas
y esos contratos tal vez no se registren en el Ministerio de Trabajo, porque muchas veces estos contratos son verbales, entonces son por temporada, entonces existen estas variaciones que pueden afectar a una estadística que ellos realicen, pero los datos que tenemos aquí en el Ministerio de Trabajo son datos que se pueden comprobar en la página mismo del Ministerio de Trabajo, que tenemos en nuestra plataforma, donde se registran todos los contratos que son habilitantes para tener una relación laboral formal. Ahora, ustedes se refieren a los datos del Sistema Único del Trabajo que está en la página del Ministerio, ¿verdad? Así es. Precisamente allí en la página del Ministerio, en el Sistema Único del Trabajo, ahí en cambio se habla entre diciembre y el 31 de agosto, diciembre del 2023 y 31 de agosto del 2024, 218.997 contratos para jóvenes entre los 18 y 29 años. ¿Por qué esta diferencia con respecto a la cifra que usted me acaba de dar de los 211.905? Por eso, como le cabe aclarar que cada día se inscribe contratos, así también como se pueden inscribir vistos buenos, despidos intempestivos, terminación por mutuo acuerdo. Entonces, este número que yo tengo es los 2 primeros días de septiembre. Entonces, el dato que usted ha de tener es la fecha actual del día de hoy. Entonces, día a día se inscribe contratos. Pero estamos hablando de contratos en un lapso entre el 1 de diciembre y el 31 de agosto. Si esto fue el 1, 2, 3, 5 de septiembre o ahora 11 de septiembre es indistinto, porque estamos hablando de un rango específico y hay una diferencia que si bien no es determinante, pero sí es importante, 211.000 frente a 218.000. Así es, digamos, en la provincia de Guayas, el dato que yo tengo es la cantidad de 71.550 trabajos, contratos registrados. En Pichincha son 59.817, Azuay 13.563 y la provincia de Manabí con 12.004 contratos registrados. Y así en todas las provincias del Ecuador se van registrando los contratos. También en la página podemos ver las modalidades y el área donde se practica estos contratos. Ahora bien, doctor Bajaña, respecto igual del empleo juvenil, hablamos de un total en 2023-2024, 18 a 29 años, 349.347, y eso estamos hablando de los 18 a 29 años. No sé, quiero aclarar un poco esta cifra. El total, incluyendo a personas mayores de 29 años, asciende a 436.731. Quiero un poco establecer cuáles son las cifras reales del empleo joven en general a nivel nacional. Por supuesto, digamos, en total, digamos, la ley general, desde la aplicación de la ley de los jóvenes, existen 423.685 contratos registrados. Uh-huh. Entonces, también en nuestra página tenemos la facilidad de visualizar el porcentaje entre hombres y mujeres, que asciende en mujeres 137.000, que da un porcentaje de 32%, y en hombres 287.000, que da un porcentaje de 68%. Entonces, esos son los contratos que se han registrado en el Ministerio de Trabajo, y tenemos las facilidades que nos permite la tecnología de inscribirlos o separarlos por trabajos jóvenes, trabajo o el porcentaje que da la ley de Violeta, que son contratos para las mujeres, ¿no? Entonces, todas estas cantidades de contratos son registrados y se pueden visualizar en la página del Ministerio de Trabajo. Ahora bien, ¿cuáles son los meses de mayor contratación en el año? Y esto de acuerdo a los registros que ustedes tienen, ¿y cuáles son las razones para que estos meses se incluyan con los de mayor contratación a los jóvenes principalmente? Claro, podemos señalar que en diciembre, siempre cuando concluye el mes, son meses bajos al momento de la contratación, finales de diciembre o los primeros días de enero, ¿no?
De ahí se reactiva por temporadas, digamos, en la costa es la temporada playera, los hoteles, restaurantes, inclusive empiezan a pagar horas extras, ya que el campo en el cual se desempeñan diferentes actividades se incrementa y por ello el servicio no puede ser interrumpido. También tenemos en diferentes sectores como el sector agrícola, cuando es la corta de la caña de azúcar, también son periodos de contratación, inclusive existen migración laboral, podríamos hablar, ya que viajan o se trasladan de Colombia, de Perú, de provincias, países hermanos, para desarrollar estas actividades. Entonces, en ese sentido, existen diferentes variantes que da el mercado laboral, el mercado económico, productivo, para el desarrollo y la contratación de personas, ya que en el campo del turismo, el agro, industrial, digamos, en el área de las flores, por vías de la mujer, de la madre, se incrementa la exportación de estos productos, el Día del Amor. Entonces, eso realmente favorece enormemente a la economía del país, ya que podemos determinar que tenemos diversidad de productos y no necesariamente podemos centrarnos en un determinado mes, sino todos los meses existen variantes de producción que tiene el Ecuador. Doctor, otro de los temas que creo que es importante abordar es el hecho de que si bien se cuenta desde el gobierno de Daniel Noboa con esta ley de eficiencia económica y generación de empleo, ha habido impulso supuestamente desde las autoridades para la producción, la situación económica en teoría, según las cifras del gobierno, ha mejorado. Pero los empleos, el número de empleos respecto de otros años no necesariamente se ha incrementado. Todo lo contrario, se registra una baja, por ejemplo, en el 2022, que es 2022-2023, 374.990, el que habíamos hablado hace un momento, que es del actual, 349.347, es decir, sí se ha reducido a pesar de todos los esfuerzos. Y ahí tenemos uno de los cuadros precisamente donde se muestra, esto fue publicado por el portal medio digital Lupa Media, que hace precisamente esta verificación, y hay un registro desde el 2016, 17, 18 hasta el 2023 que incluye hasta agosto del 2024. Y ahí vemos las cifras, ha disminuido. ¿Cuál es la razón? Pese a tener un marco normativo en teoría para la generación de empleo y ciertas condiciones que según el gobierno se han puesto como adecuadas para que la gente tenga más trabajo. Bueno, nosotros en nuestra plataforma tenemos los contratos registrados desde 2015. Entonces, me sorprende mucho la estadística que me proporciona, ya que en esa estadística que nosotros manejamos en nuestra plataforma, nos determina de manera muy clara cómo ha evolucionado el contrato dentro del Ecuador. Pero la fuente es del Ministerio de Trabajo. Por eso, nosotros tenemos actualmente la plataforma que nos señala los contratos registrados. Entonces, ahí, digamos, en el 2020 hubo una recesión al momento de contratar por el tema mismo de la pandemia, ¿no? Entonces, de ahí se incrementó, se creó nuevas leyes laborales como el contrato emergente, en el cual muchas empresas optaron por contratar de esta manera a sus empleados, pero lo curioso es que posterior a la pandemia, este contrato continúa vigente. Por eso que la señora ministra de Trabajo acudió a la Asamblea para proponer la derogación de esta ley. De ahí la evolución del contrato, podemos ver que el gobierno central, comandado por el señor presidente Daniel Noboa Sin y la señora ministra de Trabajo, se ha propuesto implementar esto de la ruta de la empleabilidad. Entonces, ha generado muchos trabajos, convenios, se ha suscrito. Pero no los necesarios.
es que si nos podemos analizar, sería el mundo ideal que todos en el Ecuador tengamos un contrato de trabajo, una fuente de ingresos. De pronto no los ideales, pero no al menos en concordancia con el discurso de gobierno. Digamos, existen grandes contratos, convenios que se han suscrito. Digamos, estuvimos en Manabí, en La Faril, también estuvimos en Marbelice. Son fábricas enormes en el cual nos ofertaron 1.500 plazas de trabajo, 600 plazas de trabajo. Entonces, son convenios que van a reactivar a la industria, también va a reactivar a la sociedad, ya que el entorno donde se están realizando estos trabajos puede ser la provincia, como le manifesté, la provincia de Manabí, donde es una provincia muy afectada por la delincuencia, una provincia muy afectada por el tema del terremoto, la pandemia. Entonces, estamos trabajando en estos sectores que son claves para la producción. Manta, ciudad de puerto, donde se exporta, o la ciudad que más exporta atún a nivel mundial. Entonces, podemos ver que se está tocando las puertas, se está visualizando un futuro muy importante. Y que se vea sobre todo en la práctica, que la gente sienta que tiene trabajo, que hay oportunidades, que la llegada a un empleo digno, un empleo adecuado sea mucho más allá de las cifras, que pueden variar con números más, números menos, pero creo que es importante también que la gente sepa que puede contar con un trabajo digno, bien, un salario adecuado para poder salir adelante en este país. Doctor Bajaña, se nos acabó el tiempo y le agradecemos por haber estado con nosotros. Estaremos igual pendientes de toda la evolución en cuanto al empleo, un tema tan necesario en nuestro país. Muchísimas gracias y un honor estar aquí en su programa y informarle al país las actividades que realiza el Ministerio de Trabajo y la implementación y los modos de crear fuentes de trabajo, que es nuestra prioridad, como lo ordena la Constitución de la República del Ecuador. Muchísimas gracias. Gracias también. Ha sido el doctor Guido Bajaña, viceministro de Servicio Público, hablando sobre el empleo en nuestro país. ¿Qué dicen las cifras? Algunas inconsistencias respecto de cifras entre el INE y el Ministerio de Trabajo. No obstante, lo que hemos dicho, lo importante es que ojalá la gente sienta que puede lograr tener un trabajo digno y un salario digno. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Inmediato. En FM Mundo, esta es una noticia de última hora. El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, falleció este miércoles, así lo confirmó su hija, Keiko Fujimori. El ex primer mandatario estuvo al frente de ese país desde 1990 hasta el año 2000. Su administración estuvo marcada por acusaciones de corrupción, violaciones de los derechos humanos y abuso de poder. En el año 2005 fue arrestado en Chile y extraditado a Perú en el año 2007. 2 años después fue sentenciado a 25 años de prisión, de los cuales llegó a cumplir 16 recluido. En diciembre del 2023 salió de la cárcel a sus 85 años, luego de que el Tribunal Constitucional de Perú ordenara su liberación inmediata. Sobre Fujimori pesaron cargos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado por trato cruel, entre otros delitos. Y tenemos precisamente el mensaje en X escrito por Keiko Fujimori. Después de una larga batalla contra el cáncer, dice Keiko Fujimori, nuestro padre Alberto Fujimori acaba de partir al encuentro del Señor. Pedimos a quienes lo apreciaron nos acompañen con una oración por el eterno descanso de su alma. Gracias por tanto, papá, escribe Keiko y firma junto a Hiro, Sachi y Kenji Fujimori. Son la familia de Alberto Fujimori, expresidente de Perú, que ha fallecido, ya se ha confirmado esta tarde, luego de una larga batalla contra el cáncer. Ya hemos dado, María Carmen nos ha dado un poco del detalle de quién fue Alberto Fujimori y también de todo lo que se le ha cuestionado
en su paso por la política y por la vida en nuestra región. Así es, un presidente sin lugar a dudas que fue polémico, pero yo diría que de alguna manera marcó la historia de ese país, Fausto, cuando pensamos en que él pues fue el artífice de desarticular a este grupo terrorista Sendero Luminoso, algo que fue muy importante para Perú en esa época, en ese momento. Claro, y hay una división de criterios entre los mismos ciudadanos peruanos respecto de la actividad de Fujimori. Muchos que defienden en pro de los derechos humanos, que están en organizaciones, reclamaron por ciertas acciones que se llevaron adelante por parte del gobierno de Alberto Fujimori. Otros, en cambio, precisamente aplaudían estas acciones que le habrían llevado a Perú a una época de paz, de tranquilidad, libre de ciertas organizaciones. Pues son opiniones divididas que sin duda será la historia la que lo juzgue, lo habrá juzgado seguramente Alberto Fujimori, de quien se ha confirmado ya su fallecimiento esta tarde. Ya se venía hablando durante este día, había entrado en una emergencia médica, se rumoraba inicialmente, pero estábamos a la espera de la confirmación, lo cual lo hemos hecho ya. Sí, finalmente, pues este es el desenlace de un presidente que ha marcado la historia de nuestro vecino país del sur. Y de la región en general. De la región en general. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.